un estrato haya más de 2 índices de vacíos, si era así, ¿cuál se tomaría? Sí, el índice de vacíos varía en función de la profundidad. Aquí en el ejercicio hemos visto que de la profundidad de 4 metros a la profundidad de 5.5 metros varía siendo el mismo estrato. ¿Ya? Entonces, el índice de vacíos no es constante para un estrato. Lo que sí se toma es que para un estrato se considere el índice de vacíos representativo de ese estrato. Por lo tanto, siempre se calcula el índice de vacíos a la mitad del estrato, que en un ideal representa al índice de vacíos en todo el estrato. ¿Ya? Por lo tanto, acá el índice de vacíos varía en todo el estrato y para fines prácticos, o sea, para fines de cálculo, se asume que el valor de índice de vacíos en el medio de ese estrato es el representativo. ¿Ya? Cuando se hace una corrección de índice de vacíos, ¿influye mucho tomar el índice de compresión o de recompresión? Sí influye mucho, porque aquí porque dependiendo que el dato que se tenga, ya, dependiendo del dato que se tenga, ¿no? Este punto tiene un dato. Tenemos el dato del punto azul. Si este punto azul es normalmente consolidado, lo primero que ocurre ante un incremento de esfuerzos es el índice de compresión. Pero si mi punto es sobreconsolidado, lo primero que ocurre es el índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación, donde a partir del esfuerzo de preconsolidación puede ocurrir el índice de compresión, ¿no? Eso acorde al comportamiento del observado en los suelos. Eso con respecto a los datos del punto de inicio. Y los datos finales, o sea, al punto que queremos llegar, si es un suelo normalmente consolidado, pues llegará con el índice de compresión. Pero si es un suelo sobreconsolidado, tiene que llegar desde el índice de recompresión. Entonces, sí influye mucho tomar en cuenta si es índice de recompresión o índice de compresión, acorde a las condiciones del suelo en el cual se encuentra. Influye mucho, dice. Si agarras y calculas con el índice de compresión en un suelo sobreconsolidado, claro que influye, está mal calculado, ¿no? Sí influye mucho. Para hallar el asentamiento doméstico, la altura H que se debe tomar es solo del estrato de análisis. Si fuera así, tomaríamos como centímetros o milímetros. Para el análisis se subdivide en subestratos de 2 metros, ¿no? Por ejemplo, para este estrato tomaríamos la altura H igual a 2 metros, ¿no ve? Porque es la altura. Para este otro análisis sería la altura H igual a 1 metro, ¿no? Para los cálculos del asentamiento doméstico de este subestrato, Pero para la ecuación, aquí, ¿no? Si fuera cualquiera de estos casos, este H es el único valor que tiene unidades, en realidad que se queda con unidades. Aquí los esfuerzos entre esfuerzos se eliminan, entonces queda un valor sin unidades
1 más el índice vacío es el índice vacío sin unidades, el índice de compresión sin unidades. Entonces aquí la altura H es la altura, y si nosotros colocamos en metros, el resultado de asentamientos nos va a salir en metros. Si colocamos en centímetros, el resultado que saquemos de esta ecuación va a ser en centímetros. Si colocamos en milímetros, el resultado de esta ecuación va a ser en milímetros. Entonces, depende ya de cada uno qué valor, qué unidad colocar. ¿Ya? La unidad que ustedes coloquen en esa ecuación de la altura va a ser la unidad de qué va a ser el resultado de asentamiento. Se recomienda utilizar milímetros, ¿no? Se debe tomar solo el del estrato del análisis. H es la altura del análisis. Y puede, o se recomienda, ¿ya? Se recomienda colocar en milímetros para que el resultado salga en milímetros. ¿Cómo se puede diferenciar TV y T? TV es el factor tiempo y T es el tiempo. No sabría decir. TV es factor tiempo, o sea, son dos cosas diferentes. Y T es el tiempo. ¿Cómo podemos determinar qué casos es cuando resolvemos un ejercicio? Mediante los datos. Si se les da un OCR mayor a 1, el suelo es sobreconsolidado. Si es sobreconsolidado, lo primero que ocurre en un suelo sobreconsolidado ante un incremento de carga es el índice de recompresión, y este puede llegar hasta el esfuerzo de preconsolidación. A partir de ahí ocurre el índice de compresión. Si se les da o si tienen el dato de esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo inicial, ustedes dividen eso y sacan la razón de sobreconsolidación. Si es mayor a 1 es sobreconsolidado, si es igual a 1 es normalmente consolidado. Y en realidad lo que ustedes deben preguntarse es, ¿qué datos tengo para poder determinar si el suelo es sobreconsolidado o normalmente consolidado? Y a partir de ahí aplicar la teoría que se les ha explicado. ¿Puede volver a explicar cómo se calculó el paso 1? El paso 1 es carga neta, es el primer cálculo que hemos aprendido y es volver hacia atrás. No, a esta altura no volvería a explicar el paso 1 del ejemplo 2.7. Aquí está. Paso 1 es carga neta. Esto no voy a volver a explicar. Esto lo hemos visto en el capítulo 1, incremento de esfuerzos. ¿Cómo hallar el incremento de esfuerzos por Schmerman?
Esto es capítulo 1, incremento de esfuerzos, ¿no? Y en realidad no hemos explicado incremento de esfuerzos por Schmerman. Ya aquí se aplica incremento de esfuerzos por Businesq, que es lo que hemos llevado en el capítulo 1, incremento de esfuerzos. No. Dudas puntuales, ¿ya? No volver a explicar el ejemplo 2.7. Hemos pasado toda una clase explicando el ejemplo 2.7. El esfuerzo vertical que hallamos para cada Z depende de cómo hallamos el incremento de esfuerzos anteriormente. Uh, no entiendo esa pregunta. A ver, el esfuerzo vertical que hallamos para cada Z depende de cómo hallamos los incrementos de esfuerzos anteriormente. No entiendo. ¿Será que puedes volver a escribirlo o explicar tu duda? ¿Una otra pregunta? ¿Dudas? Ya, la anterior clase hemos terminado con la propuesta de resolver este ejercicio de esta manera, ¿ya? De esta manera. Y mientras surgen dudas, ¿no? Las dudas han sido contestadas. ¿Hay alguna otra pregunta?
creado, ya se ha creado la práctica 5, donde dice del ejemplo 2.7, mantener todos los datos, ya es el mismo ejemplo, variando lo siguiente: el nivel freático inicial y final acorde a la lista. ¿Ya? Entonces aquí, según su nombre, tienen datos de nivel freático inicial y nivel freático final. ¿Ya? El peso de agua es igual a 10 newtons metro cúbico. El nivel de fundación está a 4 metros. ¿Ya? O sea, lo que hay que variar es que el nivel de fundación ahora está a 4 metros y no a 3. Y el OCR varía en función de esta gráfica, ¿no? A los 4 metros vale 10 y a los 8 metros vale 5. Y varía linealmente. Todos los demás datos se mantienen. El índice vacío, la posición del dato del punto, y se pide resolver, a ver, lo mismo, ¿no? El asentamiento total a los 6 meses que se ha aplicado la carga instantánea y el asentamiento inmediato en la arcilla. ¿Listo? Entonces, todavía no está el formulario acá. El formulario se va a subir hasta las 9:30. Y de 9:30 a 9:40 va a estar habilitado. Los mismos documentos, solamente que sea tarea.